Hola a todos, somos el equipo 3 y el tema de hoy es generalidades de grupos minoritarios. Vamos a abordarlo a nivel mundial y en México y cómo identificarlos y sus riesgos a la salud. Este es un pequeño índice de lo que vamos a ir abordando a lo largo de la presentación. Y bueno, hay que empezar definiendo qué es una minoría. Según la ONU y la ACNUR, es un grupo nacional étnico, religioso o lingüístico que es numéricamente menor, comparte una identidad colectiva y no ocupa una posición dominante en el poder político o económico. Para que se considere una minoría tiene que tener estas cuatro características clave, que son las previas ya mencionadas, incluyendo la mayor vulnerabilidad a discriminación y exclusión. El espectro de las minorías es muy amplio y estos son algunos de los ejemplos que abarca, como los grupos étnicos raciales, religiosos, lingüísticos, personas de la comunidad LGBTQ+, personas con discapacidad y migrantes. Se debe entender que las minorías no es un concepto único, es una categoría funcional que nos sirve para identificar poblaciones en desventaja. Ahora la clasificación internacional se centra en tres organismos principales. La ONU hace la Declaración sobre Minorías y las divide en nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas. Esto es para que tengan derecho a disfrutar de su cultura y practicar su religión sin sentirse juzgados ni atacados por el gobierno. También les da la libertad de expresión y opinión política para que sean considerados parte de la sociedad. La OMS y la OPS se enfocan más en las desigualdades en salud, donde hacen su repositorio de las mismas en el año 2023. Aquí hacen un seguimiento de inequidades por grupo de población y se desglosa en etnia, nivel educativo y región. Después, en el 2017, se hace la política sobre etnicidad y salud, la cual se enfoca en describir estas desigualdades que se identificaron y da soluciones para poder abordarlas. Todo eso se resume en inclusión y adaptación en centros de salud para poder abordar las desigualdades. Finalmente, el ACNUR, que todavía está vigente, hace protección de grupos vulnerables, lo cual se enfoca en los que son desplazados, forzados de sus grupos minoritarios, o sea, las personas que son obligadas a salir de su país. Esto nos crea una doble vulnerabilidad, o sea, un grupo minoritario con desplazamiento que lo vuelve todavía más en desventaja. Aquí hay énfasis en protección especial a mujeres, niños y personas de la comunidad LGBTQ+, y nos tenemos que enfocar en buscar una solución para atacar la raíz eh, desde su problema, ¿no? Es importante recordar que la condición de una minoría no es absoluta. Todo va a depender del contexto geográfico, histórico y político, donde pues una persona puede ser la mayoría en su país de origen, pero una vez que se va de él mismo se puede convertir en una minoría. Bien, en México los grupos minoritarios más relevantes reconocidos por organismos como CONAPRED e INEGI incluye por los indígenas, afroamericanos, comunidad LGBT+, personas con discapacidad, minorías religiosas y poblaciones migrantes. En el caso de los pueblos indígenas representan alrededor del 13% de la población, aproximadamente 16 millones de personas, principalmente concentradas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, y cuentan con protección jurídica a través de distintas disposiciones nacionales. En el caso de los afroamericanos, constituyen aproximadamente el 2% de la población y se concentran en Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, así como en Veracruz también. Su reconocimiento oficial es relativamente reciente, ya que se incorporaron a la estadística nacional alrededor de en el 2019. En el caso de la comunidad LGBT+, esta se distribuye principalmente en zonas urbanas y no cuenta con una cifra censal única, pero la ENADIS 2022 reportó que el 37,3% ha experimentado algún tipo de discriminación. Siguiente, por favor. Por otra parte, las personas con discapacidad representan cerca del 16% de la población mexicana y enfrentan importantes barreras de acceso a servicios, educación y empleo. Y pues también vamos a encontrar a las minorías religiosas que están protegidas por la libertad de culto establecida en el artículo 24 constitucional. Por último, los migrantes y refugiados constituyen una población especialmente vulnerable. Más de 500,000 personas transitan cada año por México, principalmente por la frontera sur, Ciudad de México, entre otras, enfrentándose a situaciones con frecuencia de discriminación y exclusión social. Para identificar estos grupos en el contexto de la salud, hay cuatro herramientas. La historia clínica intercultural, preguntar por su lengua, su origen étnico, su estatus migratorio, el tamizaje social de los determinantes sociales,
los Z codes del CIE-11 para documentar factores sociales en el expediente y la competencia cultural del personal de salud, que es trabajo de cada uno de nosotros. Los problemas más comunes reportados en el ENADI son la negación de servicios, los grupos vulnerables, por ejemplo, mujeres y adultos mayores, y la estigmatización que sufren al a buscar servicios de salud. En cuanto a los riesgos, los datos son contundentes. La mortalidad materna en comunidades indígenas es 3 veces mayor que en el resto del país. La desnutrición crónica en hogares indígenas alcanza hasta un 27,4% según la ENSANUD. Y la esperanza de vida es entre 8 y 20 años menor que la media nacional. Un ejemplo directo es que en las campañas de vacunación de COVID, los hablantes de lengua indígena tuvieron hasta un 60% menos probabilidad de vacunarse. Bueno, ahora hablando desde el enfoque clínico, ¿qué es lo que nosotros como profesionales de la salud debemos hacer, ¿no? Primero que nada, el saber reconocer, poder identificar cuando nuestro paciente pertenece a algún grupo minoritario y también muy importante identificar alguna barrera que exista, ¿no? Como muy comúnmente una barrera idiomática. El siguiente punto también es evaluar, saber evaluar la educación del paciente, dónde vive, si vive en pobreza o la seguridad de su entorno, saber tamizar también violencia, si sufre discriminación o si ha sufrido algún trauma estructural. Y por último, el saber actuar, es decir, saber adaptar el plan de tratamiento al contexto sociocultural, lo cual implica saber cuándo derivar el paciente a alguna trabajadora social, cuándo pedir algún intérprete cultural en caso de que tengamos alguna barrera idiomática, por ejemplo, o también saber vincular este paciente a programas específicos, como por ejemplo el IMSS Bienestar, que se encarga más de pacientes en zonas marginadas. Y bueno, ya por último presentaremos algunos datos. Primero que nada, hablando de la encuesta nacional sobre la discriminación, podemos ver que algunos de los grupos de los que hemos estado hablando, como por ejemplo los migrantes, población indígena, personas con discapacidad o personas que pertenecen a la comunidad LGBT, han reportado sufrir de discriminación al momento de recibir alguna atención primaria en salud, ¿no? Llegando los migrantes hasta el 93,5%. De igual manera, lo que mencionaba ya Frida. La brecha de vacunación de COVID-19, según la SANUD 2022, se vio bastante contundente. Las personas que hablaban alguna lengua indígena comparadas con los que no hablaban, fueron menos vacunados por bastantes puntos, ¿no? Lo cual refleja inequidades estructurales que están afectando desproporcionadamente a las minorías. Y, y bueno, eso sería todo por parte del equipo 3. Muchas gracias.